Con todas las contingencias que nos ha tocado vivir el último tiempo, a veces se nos olvida que seguimos en pandemia. El COVID sigue siendo un virus que se está desplazando a nivel global y mutando, y por lo tanto hay muchos desafíos desde el punto de vista de las vacunas. Vamos a estar hablando de todo esto y la realidad en nuestro país con Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Susan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Bueno, Susan, yo ya lo decía, y buenas tardes de nuevo. Aquí hay muchos desafíos en materia de las vacunas. Partamos hablando un poquito de cuán urgentes son las actualizaciones de las que hoy en día estamos poniendo en nuestro país. Una pregunta muy importante, pero uno de los aspectos que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que gracias a la vacunación hoy en día estamos en una situación a nivel mundial, en donde los casos severos de COVID-19 y también de las muertes han ido en descenso, y eso claramente ha sido gracias a los programas de vacunación que han permitido que múltiples vacunas que generaron en tiempo récord induzcan una inmunidad en la población, y que si bien el virus va evolucionando y van generándose nuevas variantes que son más contagiosas, ¿verdad? Y que evaden la respuesta inmune que se puede inducir por la infección natural y por las vacunas, claramente se está quedando de alguna manera en la población una inmunidad, una memoria inmunológica que permite, por supuesto, prevenir los casos más severos, que es uno de los grandes problemas que tuvimos cuando emergió inicialmente este virus. Entonces, Es decir, Susan, si bien se necesita una actualización de lo que tenemos hoy en día, no es que las vacunas que están obsoletas, las que ya hemos venido poniendo desde el comienzo de la pandemia. exacto, ese es un punto muy importante. No es que las vacunas dejen de funcionar o que sea un virus totalmente nuevo el que emerge. Es el mismo virus, pero que va generando cambios en algunos elementos estructurales muy claves para poder infectar las células. Pero no puede cambiar toda su estructura, y estos elementos que se mantienen entre variante y variante siguen siendo reconocidos por las células del sistema inmune que fueron inducidas por la vacunación. Y eso justamente es un elemento clave para prevenir la enfermedad grave. Y por lo tanto, es muy importante, primero que todo, que todas las personas que no se hayan vacunado actualmente a nivel mundial lo hagan, ¿verdad? Que las personas, si nos centramos a nuestro país, que aún no tienen su esquema de vacunación completo, por supuesto, tengan la posibilidad de aplicarse refuerzos, también lo hagan, porque de esa manera se va consolidando la respuesta inmune. Y también lo que ha ido pasando es que los niños, a medida que van alcanzando la edad de 3 años, se pueden también ir inmunizando para ir generando a nivel poblacional una memoria inmunológica que nos permita mantenernos protegidos de las versiones más severas de la enfermedad que es causada por el SARS-CoV-2. Bueno, y aquí entramos de lleno en una vacuna en particular. El ISP autorizó a Sinovac a probar en Chile una vacuna multivalente que en el fondo va a combinar la actuación sobre la variante original, Delta y Omicron. Ahí, Susan, explíquenos un poquito más de qué se trata esta vacuna multivalente. Sí, claro, y eso es un punto muy importante, porque como vemos a nivel de el desarrollo de esta pandemia, han ido emergiendo variantes que, si bien generan son mucho más contagiosas, ¿verdad? Y muchas personas se infectan con esta variante, se transmiten mucho más rápido, están generando enfermedades menos severas, y justamente porque ya contamos con una inmunidad, pero siguen causando infección, ¿verdad? Y siguen causando síntomas, y por lo tanto, y por supuesto, las personas que son más susceptibles a este virus pueden aún seguir desarrollando enfermedades severas. Y por lo tanto, como pasa con otros virus, cuando van emergiendo estas variantes, es necesario que se actualicen las vacunas. Las vacunas actualmente, todas las que están siendo aplicadas a nivel mundial contra el SARS-CoV-2, son vacunas basadas en el virus original, en el primero que se diseminó a nivel mundial, que emergió en China, que digamos se denomina la variante o la cepa original, y este virus ha ido mutando, y hoy en día a nivel mundial la variante predominante es la variante Omicron, y que ha sido bastante exitosa porque se ha mantenido por mucho tiempo circulando e infectando a la población. Por lo tanto, se han ido creando la necesidad de generar esta vacuna, una nueva vacuna,
que además de contener los elementos básicos del virus, como lo comentamos inicialmente, que no pueden cambiar en todas las variantes que existan, contengan elementos de estas nuevas variantes. ¿Con qué objetivo? Para poder inducir inmunidad contra estos elementos nuevos y por lo tanto genere una protección mucho más eficiente para prevenir el contagio. Es decir, para evitar que el virus siga transmitiéndose de persona a persona y claramente se empiece a reducir el número de casos que son producidos por este virus. Y en el caso de la vacuna que se va a evaluar en la Pontificia Universidad Católica de Chile y que ya fue aprobada para realizar este estudio clínico, es una vacuna que contiene la variante Omicron y la variante Delta, además de la variante original, y por lo tanto combina múltiples elementos que están, digamos, son comunes entre estas tres variantes, pero también al incluir la variante Delta y la variante Omicron, se adicionan algunos elementos que no estaban en la variante original y por lo tanto permiten inducir una inmunidad mucho más completa. Y ahí, Susan, este estudio, ¿a quiénes está dirigido? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuáles son las características de ese grupo de la población que en el fondo va a determinar, después de lo que analice Sinovac, si esta nueva vacuna es efectiva o no? Lo que vamos a evaluar en este estudio básicamente es que esta vacuna se utilice como un refuerzo. Por lo tanto, tienen que participar personas que ya hayan recibido su esquema de vacunación completo, adultos, digamos, sanos y que tengan un esquema de vacunación, ya sea, como es la mayoría de las personas en nuestro país, 2 dosis de la vacuna inactivada Sinovac inicialmente y 2 dosis de cualquier otra vacuna que se haya aplicado como dosis de refuerzo. Entonces, estas personas que ya tienen su esquema basado en 4 vacunas van a recibir un refuerzo. Y este refuerzo va a consistir en estas nuevas vacunas y vamos a evaluar si este refuerzo induce una inmunidad, por supuesto, incrementa la inmunidad basal contra el virus y los componentes compartidos, pero también contra nuevos elementos que tienen estas variantes y que por lo tanto permitirían generar una respuesta protectora contra estas variantes, principalmente ahora la que está predominante, que es la variante Omicron. Esos resultados, Susan, ¿cuándo van a estar listos? Bueno, en general, con la experiencia que ya hemos tenido con los otros estudios clínicos que hemos desarrollado, estos estudios científicos clínicos generalmente han evaluado, una vez que parten las vacunaciones o parten la vacunación de los voluntarios que se enrolan, se esperan 4 semanas después de la aplicación de esta dosis de refuerzo para poder obtener muestras de sangre en donde evaluamos anticuerpos y también células que están circulando en la sangre para poder determinar si se incrementó o no se incrementó la respuesta inmune después de un mes de ser aplicado este refuerzo. Y por lo tanto, después de un mes aproximadamente de que se recluten el primer grupo, digamos, de voluntarios, se van a empezar a tener las muestras posteriores y se inician los análisis. Y estos análisis normalmente duran entre 1 o 2 meses, lo que nos permite determinar justamente respuesta inmune basada en anticuerpos y también en células, pero tenemos que recordar de que estos estudios van reclutando a personas progresivamente, no se pueden reclutar todas al mismo tiempo y por lo tanto cuando se tiene un número aproximadamente no menor, no inferior de 50 a 100 personas que uno ya puede evaluar, se pueden empezar a obtener conclusiones. Poniéndonos en el escenario de que el estudio sale perfecto, aquí la respuesta inmune es lo que se esperaba por parte del laboratorio, incluso mejor, ¿qué nos separa o de qué depende el que este tipo de vacunas, que es diferente a la que hemos estado recibiendo en nuestro país, se empiecen a aplicar de manera nacional, de nuevo estén en el calendario de vacunación con las dosis de refuerzo? Por supuesto. Primero que todo, se tiene que generar la evidencia científica, primero de que la vacuna es segura, la aplicación de esta dosis de refuerzo con una vacuna actualizada es segura para las personas que la reciben, y segundo, que efectivamente induce una inmunidad que, digamos, es específica para estas variantes. Y después de obtener todos estos antecedentes, es muy importante que el Instituto de Salud Pública, por supuesto, los revise, los autorice y también el Ministerio de Salud a través del CABEI, que son quienes toman las decisiones respecto a al tipo de vacunas que van a ser incluidos en nuestra población y establecer los calendarios de vacunación y los grupos que son
digamos, los grupos que reciben la vacuna primero y quienes después hacen todo este análisis. Pero ahí es muy importante contar con la evidencia científica y principalmente yo considero que es muy relevante que se genere información científica en nuestra población nacional. Porque si bien obviamente hay otros grupos, digamos, empresas que también son desarrolladores de vacunas y que hoy en día ya cuentan con la autorización, por ejemplo, de la FDA para vacunas actualizadas, como en el caso de Moderna. Estas vacunas claramente son evaluadas en otras poblaciones, que son datos muy valiosos y obviamente se pueden extrapolar a nuestra población, pero aún así considero que es muy relevante que a nivel local veamos que en nuestra población nacional, con sus características regionales de salud, digamos, genéticas, podamos determinar también que son vacunas seguras y que inducen la inmunidad que esperamos y puedan funcionar apropiadamente. Creo que eso es un avance muy importante que nos dejó la pandemia, de crear esta capacidad en nuestro país de poder evaluar este tipo de vacunas a nivel nacional y poder contar con información de primera fuente de su seguridad y eficacia. Bueno, no es primera vez que hablamos de este tema, porque lo hemos conversado antes, está siempre la pregunta por parte de la población, ¿qué falta para esa quinta dosis para todos? O de la sexta, la séptima, ¿cuánto tiempo más podríamos estar así? ¿De qué depende ese escenario, Susan? Sí, depende de varios factores y uno de muy importante es el factor del virus. Ya nos dimos cuenta y la evidencia ha mostrado que este virus tiene la capacidad de ir mutando y generando nuevas variantes que a medida que se induce una inmunidad en la población, ya sea por la infección natural por una variante o por la introducción de una vacuna, el virus tiene la capacidad de ir cambiando su estructura y algunos elementos claves en su superficie para escapar a los mecanismos de protección que induce la infección natural y la vacunación. Y por lo tanto, la velocidad con que vayan apareciendo estas nuevas variantes y vayan predominando en la población, netamente nos indica en qué minuto tenemos que aplicar una nueva vacunación. Y estos datos se van generando evaluando cómo van los niveles de protección de la población y el incremento de nuevos casos empiezan a aparecer. ¿Cuál es la dinámica de esta aparición? Y por supuesto, yo creo que uno de los aspectos muy fundamentales es ir viendo qué va pasando con los casos que son más severos, los casos, las muertes, a medida de que va pasando el tiempo y va, digamos, de alguna manera reduciéndose la inmunidad o bajando los niveles de inmunidad que están circulando a nivel sanguíneo, que son netamente los anticuerpos neutralizantes, y cómo este efecto puede repercutir en la incidencia de la enfermedad. Obviamente, todavía estamos temprano en la introducción de una nueva enfermedad infecciosa, como es el caso de el COVID, o la COVID que es causada por el coronavirus, y todavía necesitamos ir evaluando a nivel poblacional cómo se va comportando la enfermedad. Obviamente, si llegamos a un punto en que a través de la vacunación se puede reducir de tal manera la circulación de este virus que cada vez los casos se vayan reduciendo, podemos tener la expectativa de que eventualmente la vacunación se va a restringir a los grupos de riesgo o a los niños que van naciendo y que nacen, digamos, sin la inmunidad propia, digamos, no necesariamente la de la madre, sino que la inmunidad propia. Pero si vamos viendo que efectivamente este virus sigue cambiando y sigue causando enfermedad y sobre todo tiene un impacto importante en salud pública, creo que la necesidad de ir generando nuevas vacunas se va a mantener. Bueno, y ahí cae de cajón preguntarle por este debate que se ha instalado, sobre todo en los últimos días. Estamos de cara al 18 de septiembre, a las fiestas patrias. En el día a día, además, hay una sensación de que la pandemia ya pasó. Al menos lo peor ya lo atravesamos, por decirlo de alguna forma. Y el debate que le quería comentar es esto del uso de las mascarillas. Vemos, por Sí. ejemplo, grupos de apoderados exigiendo que a sus hijos en el colegio, por favor, les retiren las mascarillas. Otros vemos en el mundo del turismo, del comercio. El mismo subsecretario de Salud Pública dijo que es algo que se está evaluando, el si se continúa o no con este uso de la mascarilla. A usted como experta, ¿qué le parece? Bueno, este es un debate que es bastante natural y sobre todo considerando lo que está pasando en otros países en donde tempranamente se levantó el uso de mascarillas y creo que es muy importante considerar las condiciones, nuevamente las condiciones locales, cómo son nuestros sistemas de salud, cómo son nuestros sistemas, digamos, de
trazabilidad y, por supuesto, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un sistema de vacunación bastante robusto y un porcentaje muy importante de la población ha tenido acceso a la vacunación y, por lo tanto, hay un nivel de protección basal. Muy importante nuevamente considerar de que este virus va cambiando y el cambio que genera este virus, por supuesto, depende de que este virus puede infectar a una persona. Y a partir del proceso infeccioso y de la replicación del virus en las personas pueden irse generando nuevas variantes que pueden ser más contagiosas. Definitivamente el uso de mascarilla ha sido demostrado científicamente de que reduce la transmisión de esta enfermedad. De hecho, hace poco fue publicado un artículo bien interesante en Science en donde se muestra que se hizo una intervención, digamos, poblacional de uso de mascarillas en Bangladesh, en donde se estudió una población en donde no se incentivaba el uso de mascarilla y en otro donde activamente se incentivaba el uso de mascarilla de diversas formas, digamos, y se hizo el estudio de cómo el uso de mascarilla justamente prevenía la transmisión del virus y especialmente en los grupos más susceptibles. Y es ahí donde yo creo que tenemos que tener nosotros la visión un poco más amplia en términos de salud pública, que efectivamente personas que son inmunocompetentes, con sus defensas, digamos, normales, que hemos recibido vacunación y que estamos pasando por esta etapa en donde ya hay una temperatura más apropiada, se puede ventilar más. Posiblemente muchas personas han desarrollado la enfermedad como un resfrío común, que básicamente no genera mayores problemas. Estamos teniendo esta sensación de como que ya este virus no perdió su peligrosidad. Pero sí tenemos que tener en cuenta que sigue teniendo un enorme impacto en las personas susceptibles. No todas las personas reaccionan bien a las vacunas, hay muchas personas con comorbilidades y, por supuesto, el levantar el uso de mascarilla va a exponer a las personas más susceptibles de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hay que ir progresando hacia un uso súper racional y muy enfocado en prevenir la transmisión a las personas que son más susceptibles. Yo creo que el uso de mascarilla, sobre todo cuando la persona tiene síntomas y si tiene contacto con personas que pueden desarrollar enfermedades más severas, es muy importante y eso es lo que se tiene que enfatizar. Y seguir enfatizando aspectos como la ventilación, el distanciamiento físico, tomar en cuenta de que cuando una persona tiene un contacto estrecho con otra, tiene que tomar esta medida de salud pública para evitar la transmisión hacia otras personas. Pero yo creo que obviamente vamos a tener que ir progresando hacia una etapa de, digamos, de apertura en donde ya el uso de mascarilla en algunos espacios abiertos claramente va a ser menos exigente, pero sí siempre tener la educación y la transmisión de la información suficiente para que el uso de mascarilla sea fundamental para evitar exponer a las personas más expuestas. Claro, y siempre con la precaución. Susan, para terminar, bueno, esto no es la única vacuna de la que se está hablando el último tiempo. Ahora el gobierno anunció que va a empezar a aplicarse desde octubre en grupos prioritarios la vacuna contra la viruela del mono. ¿Eso cómo lo ve? ¿Qué le parece? Yo creo que, a diferencia de lo que ocurrió con SARS-CoV-2, la emergencia de esta enfermedad, digamos que es una reemergencia, podríamos decirlo, entre emergencia y reemergencia. ¿Por qué lo digo? Porque este virus es de la familia del virus de la viruela, la viruela humana. Recordemos que fue una enfermedad que se radicó en el siglo XX, en el 1980 ya se dejó definitivamente de vacunar contra esta enfermedad, pero aparece de alguna manera, primo hermano de este virus, que ahora está nuevamente causando enfermedad y que se está diseminando. Ya en nuestro país tenemos bastantes casos, pero ya contábamos con una vacuna que los estudios y digamos los antecedentes científicos muestran que efectivamente tiene una protección cruzada contra o permite conferir protección contra esta enfermedad. Y por supuesto, también hemos visto que la vacunación es una de las medidas más costo efectivas para prevenir una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, es muy positivo que existan vacunas y que se aprueben y tengamos el acceso en nuestro país para proteger a los más susceptibles. ¿Podría haber alguna contraindicación de las personas que se tengan que vacunar contra la viruela del mono, más considerando toda la vacunación del COVID que hemos tenido estos últimos años? En general, los términos de vacunaciones, de hecho, son bastante específicas para cada una de las enfermedades para las cuales están diseñadas. De hecho, nosotros actualmente quizás no tenemos mucho la conciencia de esto porque es algo bien establecido en nuestro país.
durante la infancia nosotros recibimos una serie de vacunas bien importantes en un periodo de tiempo bastante corto. De hecho, recibimos algunas vacunas con 3 virus al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso no ha reportado problemas en términos de seguridad. Obviamente es muy importante que cuando se introduce una vacuna que no se ha utilizado por muchísimo tiempo en nuestro país, y esta es una vacuna que no es la misma que se ocupaba contra la viruela, sino que tiene modificaciones, hacer un seguimiento muy importante de efectos adversos que se pudiesen encontrar en la población. Hasta el minuto no se han reportado efectos adversos que sean importantes para las personas que las hayan recibido, pero nuevamente quiero dar mi mensaje que es muy importante que a nivel de nuestra población esto se evalúe, se estudie, y por supuesto nosotros como Universidad Católica también tenemos el gran interés de poder estudiar cómo es la inmunidad contra esta vacuna, cuánto tiempo dura, y por supuesto vamos a estar avanzando en ese aspecto. Bueno, nosotros también por nuestro lado vamos a estar haciendo todo el seguimiento de lo que vaya pasando efectivamente con estas personas, y Susan, hasta una próxima vez para seguir con estos análisis. Muchísimas gracias, Patricia, y encantada de poder conversar estos temas tan importantes para nuestra población. Así es, muchas gracias, Susan. El mensaje, como siempre, es a seguir cuidándose, y obviamente todos ustedes quedan más que invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.